Estimados y estimadas, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. En esta clase vamos a retomar un poco lo que habíamos visto previo a las vacaciones y poder explicarles un poco cómo va a ser el proceso de aquí en adelante. Volvemos con las diapositivas y explicarles que cada vez que vean este símbolo, la idea es que ustedes pueden ir tomando apuntes de las clases en su cuaderno para que lleven registro de lo que hemos visto hasta el momento. Para revisar el avance pueden enviar su guía hasta el día miércoles 13 de mayo. O sea, 2 semanas más. Si ustedes quieren hacerlo antes, lo pueden hacer y así lo retroalimento antes también. Lo pueden hacer de las siguientes maneras, como ya lo han hecho muchos de ustedes. Responder en el mismo Word que yo envío y subirlo a la plataforma. Y ya no se podrán enviar fotos. ¿Por qué? Porque la capacidad de carga que tiene el servidor de la plataforma hace que se vuelva muy lento el proceso de revisión y para subir las fotos y también para yo poder descargarlas para revisar. Por lo tanto, la idea u otra opción que pueden hacer es poder escanearlas y dejarla en formato PDF, que es un formato que hace que el archivo sea un poco más liviano y lo pueda sostener la plataforma. Entonces, serían las dos opciones. El trabajo de esta guía es de las siguientes, será formativo. ¿Se acuerdan que las anteriores tenían una pauta de evaluación y que tenía una nota que era acumulativa? Esa sigue estando y estoy enviando las revisiones. Pero de ahora en adelante no tendrán calificación. La idea es que ustedes las hagan para poder revisarla y ver que han avanzado, si hay algún problema con los contenidos. Y yo voy a llevar registro de los alumnos que sí envíen sus trabajos, los cuales también retroalimentaré por la misma plataforma. Entonces la idea es que puedan realizarla y así yo puedo ir viendo su avance. En la última clase, y para recordar un poco, estuvimos viendo esta línea de tiempo para explicarles que estamos estudiando la paleohistoria, que significa historia antigua, y nos estamos enfocando específicamente en el paleolítico aún. Y que dijimos que había un proceso que se llamaba proceso de hominización, donde había una evolución desde el gorila a lo que es en la actualidad el ser humano, que podían hacer cambios ya sea biológicos, como lo vimos en la imagen, que tenía que ver con el cráneo, la estructura del cuerpo, el pulgar opuesto, la laringe, etcétera, la capacidad cerebral también, pero también hubieron cambios culturales. Entonces, aquí había un resumen, evolución biológica de este proceso de hominización, está el bipedismo, que es caminar en dos pies, la posicionería, que ya no están agachados, sino que están derechos parados en dos piernas, los pulgares opuestos que se comienzan a desarrollar para poder tomar ciertos objetos, el crecimiento del cerebro, que tiene que ver también con algo de lo cultural que vamos a ver después, la laringe y el vello corporal que comienza a disminuir porque también comienzan a utilizar prendas para protegerse. Entonces dijimos que en la clase anterior hablamos del concepto de cultura, que tenía que ver con estas expresiones o creaciones del ser humano y que tiene que ver con sus costumbres, como qué creencias tenían, qué conocimientos, también qué cosas creaban, tanto artísticamente como espiritualmente. Vamos a ver cómo comienzan a nacer las primeras creencias en lo que tiene que ver con el área espiritual. Entonces, actividad también que tenía que ver con la guía era escribir un poco cómo era el campamento paleolítico. Yo le dije que se organizaban en bandas, casi siempre relacionados por un vínculo sanguíneo familiar, que no excedían las 100 personas, porque la idea era moverse de un lugar a otro, y esto hay que destacarlo. Recuerden que en el paleolítico los homínidos eran nómades. Eso quiere decir que se movían de un lugar a otro, ya sea para seguir el alimento o por los cambios climáticos. Entonces había que ver que, por ejemplo, estaban pescando, que estaban recolectando, estaban haciendo fuego, cocinando la comida, haciendo diferentes armas, curando heridas. Había una especie de choza donde se construía para protegerse del frío. También estaban faenando a los animales, cazándolos o trayendo los animales de la casa. También la idea de que había una protección del frío, que muchas veces se ocupaban las cuevas para poder moverse de un lugar a otro y protegerse de los diferentes cambios climáticos. Entonces la idea era poder reconocer qué estaban haciendo dentro de estas actividades. Por ejemplo, aquí también había un trabajo con el cuero o la piel de animal. Y también dijimos que un registro que tiene que ver con lo cultural fueron estos diferentes dibujos que se hicieron en las cuevas, que representaban ciertas cosas. Entonces habían dos preguntas. Este arte rupestre, ¿qué podían aportar al pensamiento de las creencias? Podemos hablar, por ejemplo, de la importancia que tenían los animales, que era su sustento en este caso, y por eso los dibujaban dentro de estas cuevas.
También la idea de representar este animal, quizás para que si otro iba a la cueva, saber qué animales habían, que sabía que protegerse de ciertos animales, si era productivo para la casa. Son cosas que podríamos tratar de deducir o entender de este tipo de expresiones. ¿Qué semejanza o diferencias notan de estas expresiones con el arte actual? Que el arte rupestre quizá es un poco más utilitario, la idea de expresar qué animales hay para cazar, para sobrevivir y vivir, mientras que el arte actual tiene que ver quizás con otras expresiones más de qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, expresar algún sentimiento, algún vivir en algún momento exacto. Entonces la idea era ver eso, diferentes expresiones culturales que se dan en el Paleolítico. En esta clase, la clase de hoy, nos vamos a enfocar en otro tema que tiene que ver con el poblamiento americano. Específicamente vamos a entender que hay muchas teorías respecto de cómo los homínidos van a llegar desde acá hasta acá, ¿ya? Entonces, primero que nada hay que entender el mapa mundi y reconocer los diferentes continentes: americano, europeo, asiático, Oceanía y África, ¿cierto? Entonces, hay que recordarnos de las clases anteriores que donde aparecían los primeros seres humanos va a ser aquí, en África. Este va a ser el lugar esencial, donde después los homínidos se van a mover. Y la pregunta va a ser ¿cuál fue el último continente poblado? Que también va a ser la primera pregunta de su guía. Entonces hay que entender que hace 6 millones de años, desde África, los homínidos van a tener que moverse a otros lugares porque van a tener que adaptarse a nuevas condiciones climáticas. Entonces estos primeros seres humanos se van a mover de un lugar a otro, por eso dijimos que eran nómades. Entonces, si sabemos que los primeros representantes del género Australopithecus, en este caso, estaban en África, ¿cómo lograron moverse a otras zonas? Ese es el cuestionamiento que nos vamos a hacer esta clase. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A partir de la guía de aprendizaje y de la página 18 y 19 de su libro. La guía de aprendizaje es la siguiente. Primero, tiene un ítem de preguntas abiertas que se tiene que hacer con la página 18 de su libro para decir cuál fue el último continente que pobló el Homo sapiens. Después, ¿qué es la teoría del poblamiento tardío o el consenso de Clovis? Que es decir, cuál es la teoría más aceptada de cómo los homínidos llegaron a tal lugar. Y después, ¿por qué se cuestionó esa teoría? O sea, ya no es tan verídica quizás. Abajo van a ver un cuadro comparativo con las 5 teorías que existen, la cual está en la página 19. Y yo puse aquí en negrita que hay que tener en consideración que no todas las teorías tienen un autor específico. Entonces, por ejemplo, si la teoría dice varios investigadores, ustedes en el autor de teoría ponen solamente investigadores o lo dejan en blanco. La idea es que solamente pongan los nombres cuando hay un investigador, y acá explicar de qué se trata, cuál nombre tiene, etc. Y el último es una pequeña investigación que en verdad es que ustedes investiguen qué es el yacimiento arqueológico de Monteverde, porque es importante y dónde está ubicado. En este caso es un importante descubrimiento arqueológico para explicar el poblamiento americano y cómo llegan estos homínidos a América. Entonces, la idea de la clase es analizar las teorías, responder algunas preguntas y comprender cómo este homínido llega desde África a otros continentes. Entonces, ese va a ser el cuestionamiento de la clase. La idea es que puedan ver las diferentes teorías, también explicar por qué se dan estas teorías y también entender cómo este homínido comienza a trasladarse desde un continente a otro. Entonces, si tienen alguna consulta o duda, está el foro abierto dentro de la clase, puedo responder a sus preguntas. Y recuerden que la guía, si bien no es con nota, la idea es que la puedan enviar para resolver sus dudas y poder seguir aprendiendo desde su casa. Espero que estén muy bien, nos vemos pronto y recuerden que tienen hasta el 13 de mayo para poder subir la guía. Y ahí después vamos a subir más material. Espero que estén bien, nos vemos pronto, espero. Saludos.